Buenos días, tengan todos mis hermanos hoy, día 25 del mes 1 de 2025. Una vez más vamos a tener una pequeña plática para alimentarnos, porque la palabra del Señor es como un alimento. Bueno, no es como un alimento, es un alimento, gloria a Dios, Amén. porque alimenta el alma. Amén. Gloria a Dios. Y nos alienta, nos da vigor para proseguir en la lucha, porque, hermanos míos, los postreros tiempos en que lo que estamos viviendo son mucho más malos que los tiempos anteriores, porque no podemos decir que los tiempos de ahora son mejores, porque eso ustedes saben que se habla sin sabiduría alguna, porque la ciencia sería aumentada, así dice el Espíritu en el profeta Daniel. Daniel 12:4. La ciencia sería aumentada. ¿Cómo ha sido aumentada, caballero? Si antes se montaba uno en un burrito, ahora se monta en una bicicleta, en una motoneta, en una máquina, en un barco, en un avión. Se traslada uno de un pueblo a otro en guagua, ómnibus, autobús, como se dice aquí. Entonces, cuando se habló de que sería aumentada la ciencia, no te está diciendo que ya estaba aumentada, porque los científicos en cuanto a la medicina tienen más potencial, los cirujanos conocen más la anatomía, tienen más precisión. No es igual que cuando el Señor dice al paralítico, no le forma una palabrería, ni había que hacer una tertulia de palabras y de oración y de que dime qué te diré, como siempre procura la gente tener en cuenta para hacer grande la oración. No, 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 al Señor uno es grande cuando usted dice una cosa que es dirigida por el Espíritu Santo, Amén. tan y ya, y sucede al momento. Amén. Tira la vara al piso, la tiró y se convirtió en serpiente. Eso es a Moisés, claro. El otro canalla tira dos. El otro canalla quiere decir que es porque es el canalla, no es que Moisés sea canalla. No, aclararle siempre, punto. Entonces, los otros canallas tiraron la vara al piso, se hicieron serpiente. Pero que se mostró allí que la potencia de la serpiente que Dios había hecho que Moisés tirase al piso era superior a la del enemigo. Yo siempre lo he dicho, que si yo soy hijo del Altísimo, soy mayor que todos. ¿Por qué motivo? Porque soy hijo del Altísimo. Así se me dijo desde pequeñito. Ah, he aprendido que así es, porque hay mucha manifestación perversa. Han pervertido, manipulando la palabra de Dios. Búscame ahí segunda de Pedro 3:3. Leemos entonces en la segunda carta de San Pedro, del apóstol San Pedro, el capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Andando según sus propias concupiscencias. Hay que entender las cosas conforme están escritas también, en la gramática, el significado de la palabra. No quiere decir que andan, entonces, conforme a lo que Dios ha establecido, la doctrina establecida por el Señor, a través
de los tiempos antiguos hasta los postrimeros tiempos, que vendían los burladores según su propia concupiscencia. Ea, eso es una cosa que se debe distribuir la palabra a nuestra forma, porque tenemos bien entendido y los que me oyen a mí saben bien de esta situación, que eso quiere decir que los bautistas predican de una manera muy a su elocuencia. Los pentecostales, a igual manera. Los adventistas, etcétera, 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 etcétera. Todo según su propia concupiscencia. El hombre predica la religión conforme su propia concupiscencia. Las personas la entienden conforme a su idea, a su manera, sin querer entender los pormenores, la significación de lo que se dice, de lo que el Señor nos instruye a través de esos profetas, hasta Machía profeta. Pero soy correcto para entender que esto es así. Estamos viviendo en este tiempo señalado ahí, donde en este posterior tiempo no ha habido más que un reguero de doctrinadores según sus propias ideas. Porque hay un dicho que yo he oído, allí fumé. ¿Qué quiere decir esto? Eso tiene su forma de la concupiscencia. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo expreso? Porque ese mismo pentecostal está diciendo, yo predico bien la palabra, aquellos no, la predican a su manera, no, nosotros estamos predicando bien la palabra, porque el otro cuando dice yo predico bien, aquel es que está faltando. Eso es porque dice allí fumé. Es decir, que está mirando la mota del ojo del hermano mientras no ve la viga suya propia. Porque por el pecado no es esto, porque pecadores somos todos. Lo único que hay que rectificar, como yo les he enseñado en otros videos también. El Señor dice, si fueran tan graves los pecados, que fueran como la escarlata, lo haré blanco como la nieve. Si fuera como el carmesí, lo haré como la blanca lana. Entonces, ¿qué? Pueden ser tan rojos, tan sucios, tan absurdos. No, el Señor dice que no, el Señor Él te perdona. ¿Cuántas atrocidades no habrá cometido aquel que el Señor Amachía le dijo, como ya otras veces le he dicho, allí en la cruz? Que dijo que lo dispensara porque nosotros hemos hecho estos males. Y le digo referente al otro que habló, él estaba escuchando todavía porque estaba vivo el otro también. El otro también estaba vivo. Y dice, cállate porque tú no sabes, nosotros estamos aquí pagando la culpa nuestra. Es un acto de valentía, no de cobardía. Señor, bien que tú estás aquí, bien que nosotros conocemos que tú estás aquí sin tener culpa ninguna. Muchas obras que conocemos que hiciste, la referencia de conocer que tú has hecho bien toda la vida. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Oye, qué clase de confesión. De cierto te digo a ti que hoy, de cierto yo te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Es como
Porque hay veces que ponen la gramática, la leen poco, que estarás hoy. No, 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 hoy él no estaba, él estará. ¿Entienden? ¿Veis cómo es la cosa? Estará. Cuando la resurrección, ya el Señor lo tiene, ya no se le va a olvidar. No, 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 no. Eso está escrito ya. Eso inmediatamente está escrito en la agenda de Dios. Cuidado con eso. La gente siempre se han procurado, en estos tiempos malos, perversos, así, como dice Pedro ahí, se han aumentado la difamación, la infamia de no proceder justamente, correctamente. Amachí enseñó a los apóstoles, los profetas enseñaban a sus discípulos. Es decir, que los apóstoles eran discípulos de Amachía. Mientras estuvo con él los enseñaba la doctrina, pero dijo que iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Amén. El Espíritu Santo, que Oh, fue Dios. el actor. Perdonen, porque el aire está un poco cruzado, a mucha frialdad. Entonces, El Espíritu Santo, el Consolador, está hablando. vamos entonces a analizar. Como se dijo de una forma al principio, tiene que sostenerse la misma forma hasta el final. Yo no creo de ninguna manera en nombre que se le hayan dado posteriormente, porque eso salió de la mano romana católica. Los nombres esos de los siervos de Dios, los arcángeles y qué sé yo, todo eso salió de por allá, de una profesión, de una religiosidad que no es la que Dios ordenó. Los de Dios, los ángeles de Dios, podrá ser que sean los ángeles decaídos que hayan enseñado esa forma doctrinaria de ministros, pero en una forma de nombres. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha sido el que ha perturbado. El enemigo de nuestras almas es perturbación de nosotros. Y meter en la palabra escrita cosas que no eran, que no son congruentes. Son doctrinas ordenadas por el enemigo. Porque yo les voy a ver a ustedes una cosa que es lo que yo veo. Les hago ver lo que yo veo. Vamos a leer, como muchas veces lo he dicho, pero para constancia de esto que estoy expresando hoy. En Génesis 32:29, la presentación de los derechos de Dios, de como yo les he dicho, su constitución, su reglamento doctrinario, que es el que debemos llevar todos los que somos correctos al entender las cosas de Dios y al expresarlas correctamente. No la quieren creer así y quieren creer lo que dijo el apóstol Pedro ahí, que muchos burladores, según su concupiscencia, que sigan, pero nosotros no. Mi pequeño pueblo, mi pequeño remanente, porque yo hablo así que es mío, porque yo estoy aquí dándole esta, pero es el Señor, no soy yo. Es igual que Mashiach dijo, mi doctrina no es mía, es de mi Padre, es de quien me envió. Es lo mismo esto que estoy diciendo, en el sentido de lo que estoy diciendo. Lea ahí, no es Génesis 32:29.
Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Le dio la bendición, pero vio el nombre. No te digo nombre. Cuando Moisés, que va el Señor dándole la instrucción para sacar al pueblo ya de Egipto, el tiempo que tuvo que estar allí en Egipto, como digo, que iba a estar una cantidad de años ahí, y ya se cumplía ya. ¿En nombre de quién le diré? Cuando diga Dios, cuando diga en nombre de quién, dice, tú le dirás, yo soy el que soy, o yo soy, me envió. No es la misma savedad que se fue allí con Jacob. No preguntes por mi nombre. Vamos a leer ahí también Jueces 13:18. La memoria no me falla, gloria a Dios. Jueces capítulo 13, verso 18. Y el ángel de Dios respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? El nombre de los siervos que Dios ordena, no lo mandó para que dijeran, yo me llamo fulano, ni me llamo mengano. Pero esa es la pituita que hay en los postreros tiempos, según dijo Pedro. Burladores que vendrían. Porque el orden constitucional de la doctrina nuestra es no preguntarle nombre. Cuando se dice nombre, obvien los nombres. No porque a nombre de quién podemos pedir a Dios, a nombre del Altísimo, a nombre de Immanuel. ¿Quién es Immanuel? ¿Qué cosa es Immanuel? Busca la gramática. ¿Qué significa? Busque el ordenamiento ahí en Isaías 7:14. ¿Qué es lo que significa Immanuel? No en Immanuel como pusieron allá posteriormente en San Mateo, capítulo 1, verso 23. Allí se debía haber puesto Immanuel también. Porque cuando usted lee otro nombre con otras letras, usted dice, bueno, esto no es lo mismo. Pero cuando usted lee el Tanaj, la Biblia hebrea, usted ve que dice Immanuel. Ustedes no conocen la Biblia hebrea, pero bueno, es que el Tanaj es Biblia hebrea. Pero es que lo mismo está ahí, como que está también en lo que se llama la Biblia en español. La misma, en el mismo verso, Isaías 7:14, hay en la explicación que te está diciendo lo que quiere decir Immanuel. Pues, ¿cómo le llama? A nombre de Immanuel. Ora a nombre de Immanuel. Porque a la vez que tú ores a nombre de un Jesucristo, estás hablando en un nombre compuesto por el enemigo de Dios en Roma. El católico romano, el que le dio a beber de la fornicación, que fornicaron la palabra de Dios. De ese que se iba a levantar, según dice allá antes que se levantara, en Daniel profeta 7:25, que lo venía arrastrando los profetas y los apóstoles diciendo, el hombre de pecado, y se levantó allá y el otro apóstol dijo, Juan, la serpiente, el dragón, Sí. todo el que está obrando contra la palabra de Dios, en el dragón primero, el dragón segundo, el dragón tercero es lo mismo. Es el mismo dragón actuando
la primera vez que se mencionó en Apocalipsis, el dragón, capítulo 12, fue que persiguió a la mujer, a los que llevan la palabra de Dios, y lo sigue persiguiendo. Pero que en aquella época el rey Herodes, el título cayó en él. El título de dragón cayó en él, porque él fue el que mandó a perseguir a los hijos que la Virgen Miriam, que es el nombre de hebreo, no el nombre, no María. Ese nombre se lo dio el catolicismo. El nombre de que le da a la Virgen, que se dice iba a nombrar allí, es Miriam. Parió el hijo y la persiguió. No mataron donde se suponía que nació. No que se suponía, sino que nació en Belén, que no es Belén. Belén no tiene nada que ver. Eso se lo agregaron por allá, de Roma, por el griego, lo que sea. Pero hay que buscar el original. Y tenemos que tener esa visitriz, partir por ahí, por ese punto. ¿Tú me entiendes? ¿Me entienden? Ver ese punto ahí. Belén, que el significado es casa de pan. Ese es el lugar donde nació Mashiach. Y lo persiguió en una aldea que se llamaba de Rangel. Rachel. Ajá. Rachel. A ver si que los nombres. Rachel. Que le pusieron Rachel en hebreo, en inglés. Ahí. Y mandó a matar a todos los niños que eran de 2 años hacia abajo. Dale, pasarlo por la espada, aniquilarlos. Pusieron el Día de los Inocentes. Claro que eran inocentes. Todos los niños que mueren son inocentes. Todos. Pero no tanto eso. Vemos como el enemigo ha ido siempre poniéndole su idea para quitar la idea recta y verdadera que tiene que tener la doctrina nuestra. No preguntes por mi nombre, que es oculto. Entonces por allá le dieron nombre a los eso. ¿Quién es que le da ese nombre? No, porque se parece que allí que estaba hablando un ministro de Dios como el rey de allá de Grecia, y el otro vino acá y me impidió el camino, qué sé yo, una composición católica. Pero es que ese ordenamiento no es así. Como leemos que si no se conoce el nombre, pues búscame ahí búscame ahí con la posición de esto que digo yo. De esto que digo yo, Proverbios 30, capítulo 30, verso 4. Proverbios 30, verso 4. Aquí estamos. Proverbios 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Sabían el nombre de él? ¿Sabían el nombre del hijo? Ni uno ni otro. ¿Qué fue lo que se dijo allí? El Espíritu Santo, que es el enviado de Dios para todos los elementos que hay aquí en la tierra, que fue el que nos hizo a nosotros, pero
¿Cuál es la mano? Dios. ¿Quién abrió el mar? Moisés, no, Dios. ¿Quién resucitó a Lázaro? A Machía, no, Dios. A Machía pide. Amén. Gloria. Hazlo para que sea honrada tu presencia, que está en mí. Tu presencia está en mí, que soy tu enviado. Soy tu ungido. Gloria a Dios. Soy ungido por ti, Señor. Soy tu ungido. Piensen así para que les salga bien las cosas. ¿Tú sabes el nombre del Hijo? ¿No? Cuando el Espíritu Santo Amén. está notificando de Dios, porque Él siempre ha notificado, es el actor aquí que actúa todas las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y todos los profetas han actuado las cosas por medio del Espíritu Santo, por medio Amén. de Dios. Dios es el todo en todo. Gloria a Dios. Aleluya. No hay más nada que eso. Eso solamente. Así de sencillo. Todos en Él. Como tú y yo somos uno. Somos uno porque naturalmente estoy en ti y tú estás en mí. San Juan 1:14. Está en mí. Él toma esa carne porque está en Él. Pero ¿cuántas versiones han sacado? El Satanás le ha hecho ver a sus sátrapas, los evangelistas esos, de distintas denominaciones. Han llegado a decir que Dios vino a la carne. Dios habitó, como dice, Dios habitó en carne. ¿Habitó en carne? ¿Cómo no? En la carne de Amachía, en la carne de Moisés, por el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el todo de todo, caballero. Analicen lo que digo correctamente para que no haya perversidad en la palabra que ustedes han recibido, sino que se enderecen y que esto es para que ustedes lo publiquen a los demás hermanos. Para que crezca el talio, no. Ningún de los hermanos, Tommy, Joel, no. Es para que crezca la palabra de verdad, de justicia y de verdad de Dios. Que se publique bien las cosas. Que en nuestro tiempo, el yelmo de la justicia esté en nuestra mano. Gloria a Dios. Y si nos toca la resurrección, tuvimos el yelmo de la justicia en nuestra mano. Gloria a Dios. Dimos la palabra en orden, de acuerdo al Señor, a su doctrina. No fuimos superfluos ni nada de eso. Gloria a Dios. Bendito eres. ¿Conoces al Hijo? No se conocía. Se nombraban los profetas del Mesías, el Mesías, que iba a venir. Llegó el tiempo, se cumplió. ¿Qué pasó? Retrocedió aún más Israel. Retrocedió más. Si Israel creyera, ciertamente no hubiera retrocedido como ha retrocedido y no hubiera tenido las miserias que ha tenido de enfermedades, de plagas, de esas cosas. Pero que por la promesa de Dios, como yo lo he dicho en el capítulo, en el capítulo 22 de los Salmos, palabra profetizada, que después que Dios iba a recuperar a Israel,
Dice, comerán los pobres y serán saciados. Después que pasaron todas esas cosas, que ya se recibió, que ya dio permiso, ya dio el permiso para que se retornara otra vez a la tierra de Israel, la cual le dicen los palestinos que es de ellos, que no es de Israel. Pero ellos encierran los ojos para no entender y para no oír. En vez de convertirse a Israel, que es lo que debemos hacer todos, estar convertido a Israel, todos debemos convertirnos, no a Israel, al Señor, a la doctrina suya que fue propuesta en Israel, no fue propuesta en Siria, ni en Rusia, ni en el Líbano, ni en Gaza, ni en Egipto, en ningún otro país. Fue propuesta la palabra de Dios, su doctrina en Israel. Por eso es que se habla así de esta manera. Pero es la palabra de Dios. Si tuvieran en la palabra de Dios propuesta, entonces estuvieran convertidos. Pero Israel no se convierte. Porque yo digo que no se convierte. Porque lo están diciendo los profetas. Vamos a buscar segunda de Crónica, Noé, ahí, 7:14. 7:14. Que me gusta a mí, me place estudiar las escrituras, dar la doctrina de nuestro Padre Celestial como ella es. Y dejar todos los chanchullos esos religiosos, idolatría, todo ese catolicismo maldito. Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Usted sabe que Salomón tuvo mucha sabiduría de Dios, que desgraciadamente las personas, como dijo Amachía profeta, que no se vistió ni como uno de los lirios del campo. Quiere decir que el lirio del campo nace, una flor temporal y vuelve a fallecer, igual que las personas, todo en la tierra, pero por causa de que el pecado está en el hombre, lo mismo en él que en lo que sea, pero que luego él se llenó de, como tenía potestad, era un señor, tenía mucha sabiduría, tuvo muchas reinas de otros reinos. Y dice la escritura que torcieron el corazón de Salomón. Pues si lo tuercen no quiere decir que sea bueno, porque el apóstol Pedro dijo, tuercen las escrituras del apóstol Pablo, e igual que las demás escrituras, las tuercen. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si te tuercen una cosa, porque no te lo están dando destorcidos, sino te la están dando torcidamente, equivocadamente. Y eso es lo que le pasó a Salomón. Se equivocó teniendo tantas mujeres. No tendrá dioses ajenos delante de ti. ¿Y qué estaban? Que cada princesa de esos reinos, para la alianza, era muy lógico que aceptaran a Salomón, un hombre joven, opulente, opuesto, pues era beneficioso para esos pueblos tener el, el enlace ese de esa unión para provecho mutuamente. Porque el famoso era el rey Salomón. Pues ellos también estaban bajo esa fama, pues estaban enlazados.
pero se torció. Torcieron el camino. Y yo, en este tiempo, el Señor me ha permitido por su Espíritu Santo, Oh, Dios. a mí también, enseñarlo, educarlo en la doctrina del Señor. Como el Señor la Mashiach nos dijo, si no puede perecer ni una jota ni un tilde de la ley, ¿cómo es posible que haya personas que digan, "No, vivimos bajo la gracia"? Hay que vivir bajo la ley para estar con el Señor. Porque si vivimos bajo la ley, estamos en la ley del Señor, obedeciendo su palabra, lo que nos ha doctrinado Mashiach. No es que el infame catolicismo que le dio a beber a todas las naciones de su fornicación. Señor, si yo hice una Pascua para mi pueblo, ¿cómo va a venir a ser la Pascua cambiada por otro pueblo que no se ha acercado a mí? Pero que usan de lo mío, pero torcido, reversido en otra circunstancia doctrinal, para que el Imperio Romano no perdiera la creencia que tenían. Entonces unieron las dos. Y toda esa cosa, cuando viene el Papa ese y presenta la copa, que un sol, qué sé yo, qué sé cuándo, es la doctrina que tenían ellos. El dios sol. Una copa con rayitos y qué sé yo, qué sé cuándo. Las Ualestías, qué sé yo, qué sé cuándo, idioteces demoniales. Cuando la palabra del Señor fue sencillo, Él es sencilla, se predicaba sencillamente. ¿La creían? No la creían. ¿Qué dijo Salomón ahí? Si mi pueblo se convirtiera, ¿Cómo? Que si el pueblo se convirtiera. ¿Cómo es eso? Si es el pueblo escogido de Dios. Ah, pero Israel no se convierte. No se convierte al Señor. Hay ideas profanas y qué sé yo, que les zumban por la cabeza, pues siguen torcidos. Y por las muchas torceduras, siempre han venido, ¿qué cosa? Guerra. Y rumores de guerra. Pestilencia, hambre, persecución. Querer desaparecer a Israel. Porque el enemigo sabe que la palabra de Dios es firme. Su promesa es firme. Porque aunque Israel no cumple, pero Dios cumple su palabra al que se la dio. ¿Qué dice Isaías 1:3? Búscame Isaías 1:3 ahí. Leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué es lo que no conoce Israel? Llevar justamente la doctrina de nuestro Señor. Porque los príncipes de Israel, en la parte religiosa, no llevan la doctrina del Señor, no la explican para que los muchachos, los jóvenes, los que aprenden la Torá, conozcan lo que están leyendo. Pero ellos se reservaron y se leen Haftará, pero se leen, como dijo Mashiach, El profeta.
Ellos dicen, pero no hacen. Porque si dicen las atarás se lee, pues se lee, la están diciendo, pero no la cumplen. Porque no se fijan que lo que está leyendo está advirtiéndole que deben de ser razonables, que deben usar juiciosidad, que cuando se lee los libros de la Torá se está diciendo, la ley tiene que ser pareja para todo el mundo, que entienda cuando se lee a Abraham, serían en ti bendita toda la familia, toda la tierra. ¿Y cómo podemos ver que es con todo tipo de romanos, rusos, qué sé yo, con de todos los países? Si aceptan la doctrina, se acepta a comprender que el nombre de Dios no se dio y el nombre del Hijo tampoco. Esa es la doctrina de Dios. Creerla así, como se las estoy dando yo, porque así es lo que dice la palabra. Porque ahí cuando se estoy hablando de Abraham, ¿qué cantidad de discípulos, de siervos tenía Abraham? Eran todos semitas. Ahí te está casi para ustedes y para tu descendencia posteriormente. Para todos esos africanos y de cualquier lugar que tenían esclavos que se lo vendieron a Abraham, ya Abraham los liberaba, los hacía siervo suyo, no esclavo suyo. Venían como esclavos y él los liberara. Y todas esas cosas fueron, y toda esa gente, lo mismo eran sirios que turcos, que qué sé yo, qué sé cuándo, todos los que estaban en ese cautiverio fueron circuncidados. Entonces se cumple la palabra para los pueblos. Si no se circuncidan, como dice allí en el capítulo 17, verso 14, o del 10 al 14, si no se hace, no se es pueblo de Dios. Es una condición, pero es que la palabra de Dios tiene muchas condiciones. Dios quiso hacerlo así. Tienes que respetar a la madre, al padre, tienes que no robar, no untar, tienes que no matar, tienes que, qué sé yo, con alevosía. ¿Eh? La sangre que derramó, la mucha sangre que no se le permitió hacer el templo a David, porque Dios lo perdonó. Hubo un castigo grande, pero él es ungido. Por eso yo le digo a los ungidos, tienen presencia de Dios. Notifiquémonos con el resto de la palabra de Dios para que todos concluyamos, porque Dios te puede quitar. Allí lo dijo Pablo. Si tú tienes la circuncisión, en Romanos 2:25, tú tienes la circuncisión y no guardas la ley, porque no quieren creer en Masías, no están guardando la ley, porque eso se justifica también en el otro siervo de Dios, también allí, en Santiago. Tú no puedes faltarle ni a un punto a la ley de Dios, porque te lo dijo, pues él sabía que Masías lo había dicho. Ni una jota ni un tilde puede faltarle. Dijo, pues no puede faltarle ni a un punto de la ley de Dios. Porque a la vez que a usted le falta un punto, ya Dios te hace hecho culpable de todo. ¿Tienen la circuncisión? Ah, sí, tenemos la circuncisión. Como dice Pablo ahí, en la conversación esa, con el judío. Tú tienes la circuncisión, pero si no guardas la ley, y el gentil guardando la ley, te condena a ti, porque con la circuncisión no guardas la ley. Pero no quiso decir que no te circuncidara. Pero vienen los salvajes doctrinales, como digo yo, como dice Pablo en lo primero que dije en Pedro, ¿eh? Que viven sobre su propia concupiscencia. No, no hay que circuncidarse, es el catolicismo. Sembró eso. ¿Ves? Porque Pablo dijo esto, sí, pero Pablo no te dijo no te circuncides. Pablo te dijo que guarde la ley como dijo Machía.
No puede faltarle nada. Como te dijo ahí su siervo, el apóstol Santiago, no puede faltarle ni un tilde. Entonces, caballero, dijo a Machía, y Santiago, no puede faltarle en punto, no le faltes, porque ¿por qué le vas a faltar? ¿Cuál es el motivo? Si la muerte, el hambre, la persecución, cualquier cosa, te dice a ti, tienes que soportarla, porque Dios te somete a pruebas duras para ver si tú le eres fiel. ¿Cómo vas a ser tan blandengue, tan tibio, que vas a dejar lo que sabes por no cumplir un punto de la ley de Dios? Hermanos míos, atención, atención a estos ultimátum que yo estoy dando en este postrer tiempo ya final ya, para que algunas de esas salgan de esas tinieblas de iglesias. No se le dijo a Edad de Dios, sale de entre los pentecostales, sale. ¿Cuál es el entendimiento que debe tener la iglesia? Según dicen ellos, no las congregaciones, como decimos nosotros, que estás metido en un lugar donde está el enemigo, instruyendo, dando instrucciones equivocadas. Por eso es como dice Pedro, que han ensuciado la cosa de Dios. Hay prevaricación, dice Pablo, perversidad. Entonces, hermanos míos, ¿a dónde vamos a llegar? Claro, como que Dios tiene presente a Israel por su palabra, no porque Israel como pueblo cumple con Dios, porque ya hemos leído ahí, viste, como dice Salomón ahí, en segunda de Crónicas 7:14. Y como otro en Isaías, si mi pueblo me conociera, no lo conocen. No conoce el judaísmo, no conoce a Dios, a quien pregonan, pero sin conocerlo. En que cantan, muchos cantos. Yo admiro esa cosa, pero pienso que no conocen a Dios. Ahora, Dios sí perdonará a Israel, porque es una promesa de él. Pero como yo dije en Efesios, que esa constitución de Dios, esa doctrina de Dios, tiene que llevarla también los gentiles que se convierten. ¿A quién? Al judaísmo, no, a Dios. Al judaísmo no hay que convertirse ni un perro, ni un perro. Es a la palabra de Dios donde hay que convertirse. Por eso Dios no ha desechado a Israel, porque Él dio promesa. Aunque lo hayan traspasado en todas esas épocas anteriormente, porque a quien ha traspasado es a Dios. Pero creen que no, que es a Mashiach, porque Mashiach murió en la cruz. Por eso lo traspasaron a Dios ahí en Mashiach. No, es que lo traspasaron en Elías, en Moisés, en Jeremías, en todos los profetas. Lo han traspasado. Vamos a leer Zacarías 12. Zacarías 12, 10. 10. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Él lo hará. espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Amén. Primogénito. Israel. Primogénito. A Mashiach. ¿Acaso no es Israel? A Mashiach no es Israel. Es un chino de la calle Zanja, como digo yo, despectivamente. Es un polaco, es un ruso.
es un americano, no, es Israel. Aprendan como unigénito, único que Dios lo tomó en castigo de los animalitos que Dios tenía en proceso para terminarlo ahí, el fin de esa ley de los sacrificios. Pero que entre toda esta rebaramba que Dios hace tornar a Israel, que Dios le da pan. Miren ustedes, les voy a decir una cosa muy sencillamente. Y no es porque lo diga yo, porque lo veo. ¿Cuántos cohetes y cuántas bombas han tirado los enemigos de Israel, inducidos por Satanás? Dioses que no son dioses nada más que inventados de la mente profana. Pregúntele a cualquiera de nosotros si en todos los establecimientos de Israel falta los frutos que hay aquí en este país. Los frutos mayores y los frutos menores. ¿Dónde caen las bombas entonces, caballero? Para el agua, para terrenos vacíos. ¿Qué clase de puntería tienen esta gente? ¿Dónde han caído las bombas? Se ha desestablecido ese plan que Dios tenía. En el Salmo 22, comerán los pobres y serán saciados. Porque si murieron en la Shoah 6 millones de personas, y en los pogrones y por aquí y por allá la persecución contra Israel y contra los más llamados cristianos, eso, porque esos no son siervos de Dios, son siervos de Satanás también, que lo que hace Dios es destruirlos también. Entonces quiero decir que las bombas no destruyeron la alimentación que hay en Israel, en los cultivos. Caían en terrenos vacíos, no donde había cultivo. Entonces se cumple la palabra, la promesa de Dios. ¿Dónde está la puntería de los enemigos? Se va a Bolivia, al garete. Se cumple entonces la promesa de Dios. Yo lo veo yo. Esa es promesa. Sin embargo, cayeron en algunas casas. Hubieron algunos muertos. Pero ¿qué dice el profeta? ¿Qué dice Dios allá en Daniel el profeta? Capítulo 12, verso 10. Te está diciendo, van a caer algunos, pero no va a caer Israel en las manos de los que quieren que Israel sea aniquilado, arrojado al mar, es decir, a las naciones, a las aguas por ahí, que ellos no entienden eso, porque ellos no entienden de palabras ni de significados. Ellos sin al mar como la mar de agua salada. Desaparecerá Israel. Desapareció Israel. Por el COVID, desapareció Israel. Por el ébola, por por la peste babónica, desaparecieron muchos. Pero Israel sigue en pie. Vino la guerra contra Israel, ya cuando vino el retorno ya. Israel, como decimos vulgarmente nosotros los cubanos, se echó al pico a Siria, Líbano, a qué sé yo, al otro, 5 o 7 naciones la desbarató. Y aún siguen persistiendo, queriendo destruir a Israel. No podrán. Porque Dios siempre tiene una defensa para Israel. Aún del propio mundo. Los cuales los hace bienaventurados. Y se lo digo por lo claro. Los Estados Unidos. Primer imperio en la tierra. Y ahora con ese
que Dios le da esa, porque le ha dado esa potencia a los Estados Claro. Unidos. A la trompeta. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trompeta. Porque él hizo que Israel, la capital de Israel fuera Jerusalén. Vamos, gloria a Dios. Eso es una actitud sagrada delante de Dios. Y esa es una de las naciones salvas, como dice la Escritura. Las demás no sé. Las que tengan el mismo ritmo de él. Habrá naciones salvas. Sí, señor. No es la sola Israel. Hay promesa para las naciones también. Todo el que saque de los servicios malignos, del izquierdismo ese, del comunismo, y que la verdadera política sea para la democracia, el bienestar, y no con regímenes que lo que tratan es de apoderarse de los poderes del Estado para remeter contra el pueblo y tenerlo sufriendo, como hace 60 y pico de años que tiene Cuba sometida bajo el comunismo maldito ese. Como Mao Zedong triunfó tumbando a los otros chinos allá y matando y matando y matando y destruyendo y vendiendo sus órganos y todas esas cosas y haciéndose de millones de pesos por todos los asesinatos y por todas las cosas. Eso también es un imperio. No puede crecer como el imperio americano, que es una cosa justa. Aunque han habido unos reveses ahí. Con la Kamala Harris, con John Biden, con el negrito Obama. Esa gente vende país, igual que Maduro, el mentiroso de Venezuela, el que la revolución bolivariana, mentira, que tiene un fabuloso éxito. Eso lo tenía también al-Assad, ¿cómo es? Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Eso lo tenía Saddam Hussein, que eran temibles, eran temidos. Y también el Gaddafi de allá de Lidia. Eran gente de mucho éxito y de mucho poder. Igual que otros en esta época. Tenían mucha fuerza. Oprimiendo al pueblo. ¿Qué cárceles tiene María Corina? Los que ganaron por la honestidad. Dirigir la nación de Venezuela. Por votación del pueblo. ¿Dónde están las cárceles de ella? ¿Dónde están la gente que ella ha torturado, que ha matado, ha desaparecido? ¿Dónde están? Escucha, Trump, Donald Trump, ¿dónde están? Todas esas atrocidades que decía el tipo este, bandido, narcotraficante. Tienes el derecho de limpiar estos 3 o 4 lugares que están queriendo ensuciarlo, los chinos, los rusos, toda esa gente contra el propósito libertario. Que hay que suprimirlo a ellos porque ellos quieren entrar, pero para poseer ellos y quitarlo a los demás. Porque yo me acuerdo que la revolución que mente Fidel Castro, la revolución esa de Fidel Castro no es igual que la revolución antigua de los que prepararon la verdadera constitución.
de Martí, Maceo, Máximo Gómez. Mire, Máximo Gómez, ¿de dónde era? Pero Máximo Gómez no peleó en Cuba con los cubanos para que fuera del país de ellos, Cuba, de su idea, sino del cubano. Liberación del cubano. Porque en esa revolución estuvo el Che y toda esa cosa. ¿Y quién gobierna ahora? La gente del Che, junto con Fidel y toda esa gente. Ya Fidel falló, pero del Raulito, ahorita falla él, pero siguen ellos ensuciando al país, matándolo de hambre. Tienen comercio y todo casi. ¿Quién los aclaman a ellos? Los izquierdistas. Los que son de su misma calaña. Los que quieren destruir ahora México como hizo el Obrador ese. López Obrador. El López Obrador ese. Y ahora el que la sustituyó. Con su risita, queriendo emancipar. ¿Emancipar qué? ¿De qué manera si te vas a disociar con la libertad? Para que haya libertad y para que haya empresas y para que haya qué sé yo. Pero si hay una empresa en un país, no es que el país se coja, no es para que esa empresa se coja el país. Pero si son de rusos, si son de chinos, es para cogérsele y quitarle al país. El Maduro ese, ¿qué es lo que hace? No intervención extranjera, metiendo cubanos y todo el que pueda para fortalecerse él. Pero no a Bolívar, ni la revolución boliviana, no, ni la constitución, no, es para estar de espalda, es para hacerla a él, a su manera. Perdóneme que yo cuarte así de esta manera también, porque odio lo que, como dijo una Rodríguez. persona que yo conozco, conocí en Cuba. Sofía Rodríguez. Sobre el Salmo. Que aprendí de ella esa frase, que lo dice la Escritura. Odio con perfecto odio. Por eso es que hablo así. Lo dice el Salmo. 139. Que ponga una mano aquí, te den por una cara y ponga la otra también. Neca. Vamos a ver al fin de los tiempos que Amachía dijo que no venía a quitar ni un tilde de la ley. Él no vino a sustituir a ningún profeta. Por lo tanto, lo que se dijo Moisés, eso es sagrado. Eso Dios lo considera bien. La mucha sangre que derramó David no se trata de la sangre de los enemigos, la sangre justa que derramó. Esa es la mucha sangre que derramó. Las demás, por orden de cantidad, no. La mucha es por orden de lo que es la palabra de Dios, lo mucho. Aunque sea uno solo. Eso es mucho. Por eso es que la machía con la sangre del solo es mucha. Dios le hizo mucha para salvar a los muchos. Gloria a Dios. Los que verdad entran por el lado, verdad obedecen a la justicia, a la Constitución, no a los que se mofan de las constituciones que han sido formadas todas en la paz de los hombres. Amachía dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo se la nombré así, paz de Dios y paz de los hombres. Es mayor la de Dios, claro está, pero las hombres son las constituciones. Es paz de los hombres. Porque ¿qué es lo que quiere hacer María Corina, por ejemplo? La paz del pueblo. Porque ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el que está gobernando infamemente a Venezuela? Esa no es la paz de los hombres.
Es una paz de matar a otro y ponerse él. Y si él puede, él mata a los 8 o 10 millones de personas que han votado contra él. Mientras que ni a un pena ni un millón de esos ha votado por él. Porque también se te pasaron por el otro lado. ¿Qué pasa con eso? Ya no soy chavista. Y sabiendo que los que están oprimidos, porque no pueden ser voluntarios verdaderos que estén creyendo en él. Están oprimidos, esperando una emancipación de verdad. Que tenga Dios misericordia. Y la gente con el ministerio este de la palabra del Señor podamos entender las cosas correctamente. Gloria a Dios. Y podamos explicárselo a otros. Gloria a Dios. Porque yo lo que hablo al respecto de la paz de los hombres no es porque yo la quiera, es porque es una necesidad que tenemos en esta vida de quitar los malos gobernantes y que se plasmen, se pongan los verdaderos gobernantes. Y el Señor tenga piedad y misericordia de ellos y de todos. Gloria a Dios. Y los míos sepan hablar correctamente, que el Espíritu Santo me los guíe Gloria a Dios. como me ha guiado a mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Vamos a dar la bendición y que deseando grandemente que todos los que dan el visto bueno, los hombres, tomen en consideración la orden de Dios de la circuncisión. Tomen a Machía como ministro de la circuncisión, como se les he dicho por medio del apóstol Pablo, que habló esto, que yo estoy también hablando. Es un punto bueno, un punto que hay que hacerlo, porque se dijo, si no te circuncidas no eres pueblo de Dios. Una, pero es que la ley es completa, Amén. no es solamente eso. Vamos a dar la bendición ahora. Y berejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja, Peasen Leja Shalom. Amén. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. Amén.